El ministro de Defensa, Walter Martos, en entrevista con Enrique, en esta extendida cuarentena se está trabajando focalizadamente donde los mercados están siendo rigurosamente cuidados y en su caso hasta se cierran. De esta manera se intensifica la lucha por frenar los contagios por el COVID-19. Aquí el video. Antes en distritos de Lima, y lo que se observa pues en las pruebas de descarte que se van tomando es que un porcentaje de comerciantes altísimo se encontraría pues infectado. Esto obviamente nos lleva a entender cómo estos mercados se han convertido pues en un foco infeccioso digamos de tanto peso, y precisamente el mover el toque de queda, ¿no?, o el confinamiento 2 horas más tiene, entre otras intenciones, la de evitar las aglomeraciones en los mercados, que puede hacer pues un poco más ordenado esto y por supuesto así bajar la velocidad del contagio. Vamos a comenzar este programa con el ministro de Defensa, Walter Martos, que por supuesto ha estado participando en la primera línea de estos operativos, para que nos cuente pues un poco cómo se van desarrollando y qué podríamos ir esperando tras estas desinfecciones en los más grandes centros de abastos de la capital. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Un gusto siempre hablar con usted. Lo mismo digo, cuéntenos por favor, ahora han tenido pues intervenciones en mercados, como decía, importantes, en San Martín de Porres, han estado en Ciudad de Dios, y allí pues se han hallado nada menos que 120 contagiados. Y usted, como ha estado explicando, la velocidad y la transmisión en los mercados ha ido aumentando, y en varios casos lo que se está haciendo es cerrarlos para desinfectarlos. ¿Cómo es el proceso para que estos luego vuelvan a abrir sus puertas? Y cuéntenos, por favor, qué es lo que ha podido observar en estos últimos operativos. Sí, como usted lo decía, Enrique, estamos tratando de frenar la velocidad de contagio para de esa manera ir, lo que se dice, aplanando un poco la curva, aún que en esta semana se están activando algunas actividades económicas y eso significa mayor movimiento tanto de personas como de tránsito. Y como usted lo mencionaba, hay 3 puntos importantes que se tienen que controlar, que son los puntos donde hay mayor congregación de personas. Uno es el transporte público, otros son los bancos y otros son los mercados, ¿no? En cuanto al transporte público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la Autoridad de Tránsito Urbana, ha realizado un planeamiento para intervenir en diferentes paraderos para verificar que se estén cumpliendo toda la normatividad y los protocolos que ellos han establecido para el transporte público. Y en la mañana hemos estado con el ministro de Transportes en algunos puntos verificando que los ómnibus, por ejemplo, lleven al 40% de su capacidad y máximo 50%, ninguna persona debe estar parada, todas deben estar sentadas debidamente espaciadas, ¿no? Y se ha estado multando a aquellos choferes que no cumplan con estas normas. El otro aspecto de los bancos, además de controlar de que exista el espaciamiento adecuado, la distancia social adecuada de persona a persona, de 1,50 m, 2 metros, la ministra de Economía y Finanzas ha conversado con los gerentes de la banca para ver la factibilidad de que el horario de atención al público se extienda a fin de evitar la aglomeración en los bancos. En los últimos días se estaban atendiendo de 9 a 2 de la tarde. Ahora se han comprometido en atender desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es por ello que se tomó la decisión en el Consejo de Ministros, y lo anunció el presidente, de la ampliación o la restricción un poco menor del toque de queda. Antes era a las 18 horas y se lo amplió hasta las 20 horas, a partir de las 20 horas, de 20 horas hasta las 4 de la mañana. En el tema de los mercados, que es los puntos donde hemos visto que hay mayor cantidad de contagiados, tenemos un programa de intervención en una primera fase de 36 mercados y en una segunda fase de 386 mercados. A nivel nacional existen más de 2.000 mercados
Y esta priorización lo ha hecho el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Producción, haciendo el estudio de la afluencia y de los principales mercados a nivel nacional. El día de hoy hemos intervenido el mercado de Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores y el mercado de Condevilla en San Martín de Porres. El procedimiento que se está empleando es el siguiente. Este es un trabajo multisectorial. El planeamiento se lo ha hecho entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nosotros vamos y a todo el personal que expenden o trabajan expendiendo víveres y otros productos en los mercados, se hace un muestreo y se les toma la prueba rápida. Una vez que se ha tomado la prueba rápida, a las personas que salen positivo, o se la aísla en su vivienda o se lo lleva a la vía panamericana. A las personas que se la aísla en su vivienda, si ellos lo necesitan, se les deja víveres tanto frescos como secos para 15 días, para no solamente inmovilizar a la persona que está positiva, sino también a toda su familia, porque muy probablemente esté contagiada. Y hay un equipo de seguimiento que le hace un seguimiento telefónico de su evolución médica y un sostenimiento psicológico. También hay un equipo de vigilancia que patrulla periódicamente para verificar que estén en su casa. Una vez que se ha hecho este trabajo con los infectados, el Ministerio de Agricultura procede a cerrar el mercado de ser necesario. El día de hoy se cerraron los dos mercados de Ciudad de Dios y Condevilla. Una vez cerrado, al día siguiente se procede a una fumigación y después de la fumigación, en coordinación con los alcaldes, el Ministerio de Producción conduce la implementación de una serie de protocolos para que cuando se abra el mercado se haga con todas las medidas de salud pública. ¿Protocolos qué quiere decir, ministro? ¿Aforo, controles en la entrada? Así es. El protocolo tiene varios factores, entre ellos, por ejemplo, es el control del aforo, o sea, que solamente hay una entrada y una salida. Y en esta entrada y salida haya personal de fiscalización y personal de la Fuerza del Orden controlando cuántas personas deben entrar a la vez de cuántas personas salen. Tiene una comunicación la gente que controla la entrada y la salida. Marcar el sentido por donde debe transitar las personas. Por ejemplo, algunos mercados tienen los pasajes muy estrechos. Entonces, para que no se crucen las personas, van en un solo sentido por un pasaje y regresan en el sentido contrario por el otro. O sea, hay una señalización del sentido de tránsito, dónde deben pararse las personas. Debe instalarse en la entrada del mercado un punto de agua para que se lave las personas la mano con jabón y al salir también un punto para que se pueda lavar las manos con agua y jabón. También, si es necesario implementar un equipo de desinfección a la entrada, hay una serie de protocolos que se tiene que cumplir. Y cuando se cumple este objetivo, hay un incentivo económico para el municipio, que llegan hasta 2 millones de soles que la entrega el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, es una serie de medidas que se ha tomado para mejorar la salud pública y frenar un poco el contagio en los mercados. En principio, ministro, los ciudadanos deberían recurrir probablemente a expendios más pequeños, bodegas, tiendas, digamos, de un aforo pues mucho más reducido antes que ir a los grandes mercados. Enrique, esa es la gran recomendación, ¿no? Que solamente acuden a los mercados cuando no puede obtener productos en aquellas bodegas o lugares cercanos a la casa. Ahora, mientras está cerrado el mercado, cuando se cierra un mercado, el Ministerio de Agricultura instala un mercado itinerario. Este mercado itinerario es el que tiene ya un protocolo establecido de distancias, de medidas sanitarias, etcétera,
para evitar los contagios a las personas. Ese debería ser, ministro, el modelo a seguir, porque efectivamente hemos visto las imágenes de estos mercados itinerantes y es decir, el manejo de los mismos productos, la distancia como usted está señalando. En todos estos mercados itinerantes lo que vemos son no solamente toma de temperatura, sino puntos para poder lavarse las manos. Es decir, es un esquema bastante ordenado y que parece además bastante sencillo y está en contraposición pues con el caos en el que muchas veces están nuestros grandes mercados, ¿no? Claro, la idea, Enrique, es ir formando en base a una nueva estructura y distribución y desplazamiento de los mercados, una nueva cultura de comprar en toda nuestra población, que mantenga la distancia social, que tenga el cuidado de lavar las manos, en el manejo del dinero, en la distancia que debe mantener con la persona que expende los alimentos o artículos, la desinfección de los artículos cuando llega a la casa, o sea, toda una cultura que debemos aprender para convivir con el coronavirus hasta que salga la vacuna. Así es. Ahora, con respecto, volvamos por favor al tema de transporte. Usted ha señalado pues también los protocolos que se van a aplicar. Lamentablemente pues tenemos un espacio de informalidad donde todavía se ve pues que la propia ciudadanía en algunos casos es tan irresponsable como para meterse pues a colectivos, ¿no? Llenos de gente. Siempre la respuesta va a ser que tienen que trabajar, es decir, pero el hecho es que tenemos pues una situación y una cultura también, o incultura de transporte público, que nos está pasando la factura ahora mismo. ¿Cómo en medio de esta situación prácticamente de guerra que vivimos vamos a poder, digamos, modificar lo más posible nuestras limitaciones? Mire, lo que estamos recomendando como gobierno, y lo íbamos a incluir en el decreto supremo, en la norma, pero esto todavía lo estamos estudiando y también teniendo un contacto con los empresarios, es que aquellas empresas, tanto privadas como públicas, que pueden establecer horarios escalonados en su personal, tanto en el ingreso como salida, lo hagan de tal manera de que no haya mucha aglomeración en los estacionamientos, ¿no? Por ejemplo, un grupo puede entrar a las 7, otro grupo puede entrar a las 8 y otro grupo puede entrar a las 9 de la mañana. Y también salir con ese escalonamiento de horario. Eso ayudaría muchísimo a la concentración en los paraderos. El otro tema es con las fuerzas del orden y también con el personal de fiscalización de las municipalidades, tenemos que ver la distancia que deben guardar y el orden al momento de abordar un servicio de transporte público, ¿no? Y dentro del transporte público no deben haber personas aglomeradas, paradas, deben estar sentadas y debidamente espaciadas como corresponde. Hay un protocolo ya bastante estricto que ha establecido la Autoridad de Tránsito Urbano y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la mañana lo estuvo detallando en forma muy completa el Ministerio de Transportes y eso es lo que estamos controlando hasta crear la costumbre y los hábitos que se desarrolle en el transporte público. Ministro, usted que está, digamos, encima del caballo, ¿cómo ve la situación? Evidentemente, pues todo el tema de curvas, se está hablando que estamos en una meseta larga, que ojalá pues el número de casos, de hecho el número de casos ha sido menor los últimos días, habrá que ver, ¿no? Si esa curva ojalá se pronunciara hacia abajo. Ligeramente también el número de fallecidos va también reduciéndose y esperaríamos que esa tendencia se marque. ¿Qué es lo que podemos esperar, ministro, en estas 2 semanas de cuarentena extendida con estas modificaciones que el presidente Vizcarra anunció la semana pasada y que usted acaba de describir? ¿Hacia dónde debería caminar la situación? Mire, para que lo entienda fácilmente nuestra población, vamos a hablar de la velocidad con la que puede crecer el número de infectados. De acuerdo a los estudiosos y las experiencias que han habido en los países que nos han antecedido y han tenido infectados antes que nosotros, hay un factor que lo llaman R, que es el índice de infectados que tiene una población
y que puede contagiar un infectado a otras personas. Por ejemplo, se ha estudiado que una persona que está infectada, que es positivo, puede infectar en promedio, desde que se infecta hasta que sana, de 2 a 3 personas. Cuando este ratio es mayor a 1, o sea, esa persona puede contagiar a más de una persona, puede contagiar 2 a 3 personas, la curva está en crecida. Cuando ese ratio es igual a 1, o sea que en promedio una persona solamente puede contagiar a una, eso quiere decir que estamos en la cresta, porque se mantiene. Y si ese ratio es menor a 1, o sea que en promedio esa persona no contagia a más de una persona y hay otras personas que no contagian a nadie, entonces la curva está en bajada o decrecida. Lo que nos interesa es que ese ratio R sea igual a 1 o menor a 1. Porque si es igual a 1, ya se va a mantener el número de contagiados, y si va a ser menor a 1, va a comenzar a decrecer el número de contagiados. Nosotros en este momento todavía estamos en crecida. Este ratio está entre 1.3 y 1.4, o sea que es mayor a 1. Es por eso que diariamente vemos que está creciendo aún el número de infectados y también está creciendo el número de fallecidos. La meta que tenemos es por lo menos llegar a que este ratio sea igual a 1. Por eso que estamos operando en aquellos lugares de mayor aglomeración, transporte público, bancos, mercados, para tratar de frenar la velocidad de contagio. Ministro, Estamos tratando que en estas 2 semanas lleguemos por lo menos a este ratio igual a 1 y, de ser posible, con la colaboración de todo el país, de todas las personas, tratemos de bajar a que sea menor que 1. Para terminar, precisamente, hablando de la colaboración de las personas, nosotros en el noticiero hacemos enlaces en vivo. Hoy comenzaba en San Juan del Lurigancho el nuevo toque de queda o el nuevo horario, y veíamos que había tiendas que insistían en permanecer abiertas ya siendo las 8 de la noche. La pregunta y la invocación que le pido para finalizar es: ¿dónde estamos teniendo mayores problemas para que los peruanos y las peruanas entiendan la responsabilidad que ellos tienen para poder precisamente detener esta situación y bajar, en otras palabras, el famoso R? Mira, Enrique, justamente en el distrito que tú mencionas, es uno de los distritos donde está creciendo más rápidamente la velocidad de contagio. Ahora, hay varias pandemias a nivel nacional. Hay algunas regiones donde recién está empezando la pandemia, en otros que está en la mitad y en otros que está muy acelerada. San Juan del Lurigancho es una de las zonas que está empezando a acelerarse tremendamente, justamente por la falta de colaboración y la falta de conciencia de muchas personas. No bastan a que salga el ejército, la policía. Somos una cantidad de 150.000 en efectivos, pero para 32 millones de personas, si la persona no colabora y no toma conciencia, es muy difícil que salgamos de este problema solamente imponiendo la fuerza, porque este es un tema también de conciencia, de solidaridad. Esta pandemia justamente está poniendo sobre el tapete, Enrique, el nivel de inconsciencia de cada país, y dentro del país el nivel de conciencia y egoísmo de cada región y de cada distrito, unos más que otros. Y en aquellos distritos o regiones donde hay mayor inconsciencia, mayor egoísmo en las personas, la velocidad de contagio es muchísimo más alta. Veamos en Corea del Sur, no han necesitado sacar al ejército o la policía. El gobierno dispuso autoconfinamiento y la persona se aisló con respeto a la norma, y eso ayudó muchísimo y ayudó a bajar este ratio a menor de 1. Así es. Gracias, ministro de Defensa, por acompañarnos. Gracias por esa invocación. Además, final,
porque evidentemente pues esto, como lo señala el ministro, tiene mucho que ver con la responsabilidad de la propia ciudadanía. Políticas públicas, por supuesto, el trabajo que debe hacer el Estado, pero por supuesto, la responsabilidad que le quepa a cada uno de todas maneras. Pero acá estamos hablando de distanciamiento social y de higiene, y de una conciencia con el que está pues al lado nuestro, incluso con nuestras propias familias. Vamos. Si te gustó el video, no te olvides darle like, suscribirte y compartir. Gracias.